Buenas tardes a todos. Fernando, ¿tenemos ya una cantidad de gente razonable o no? 91, contador. Bueno, estamos al principio de la clase con la colaboración del contador Fernando, contador Joaquín Calles. Les dije en la clase pasada que el tema de hoy era balance comercial e impositivo, más dos temitas adicionales y vinculados, porque ya se vincula todo. Uno es desuso y otro es operaciones en moneda extranjera. Eh, Me dice que estoy inhabilitado para compartir pantalla, Fernando, Ya lo habilito, contador. Deme un por segundo. favor. Ahora ya tendría que poder. Perfecto, ahí se está viendo. Bueno, gracias. Las mismas aclaraciones que el día de ayer. Hay un conocimiento contable previo del alumno que es requerido siempre y más en estos temas. Bibliografía, se vinculan muchas cosas, pero cualquiera que tenga la actualización de la 27430. Y reitero que este material que ya me dijo el contador Joaquín que pidieron, ya le vamos a poner estos PowerPoint eh, al alcance de ustedes, pero no alcanza ni para parciales ni para finales. Veamos, balance impositivo. Yo supongo que el balance contable o los estados contables, reitero, tiene que ser un tema conocido por ustedes. Ahora, cuando hablamos de balance impositivo, decimos que esta expresión la usamos para referirnos a la determinación del beneficio ajustado conforme a la norma del impuesto. Es decir, eh, tengamos en cuenta que ni la ley ni el decreto reglamentario definen qué es el balance impositivo, pero generalmente se lo usa para referirse a uno de los estados contables, que es el de resultado. Ahora, para llegar a ese resultado impositivo, que hemos dicho que es la finalidad, o que generalmente se usa la expresión balance impositivo para llegar a ese resultado ajustado conforme a las normas de la ley, puede existir o no un balance comercial previo. Ya en clases anteriores hemos hecho referencia al Código Civil y Comercial, eh, referencia a la que me refiero respecto a quienes están obligados y quienes no a llevar contabilidad, con todas las observaciones del caso. Pero, cuando nosotros tenemos un balance contable y queremos llegar al balance impositivo, vamos a ver que existen muchas diferencias. Esas diferencias crean confusión en el empresario, en el industrial, en nuestro cliente. ¿Por qué? Porque pueden haber utilidades o pérdidas en el contable y pueden haber utilidades o pérdidas en el impositivo. Concretamente, puedo llegar a tener un balance contable con quebranto y el balance impositivo me puede dar una utilidad. Uno solo de los ejemplos que le doy, ¿por qué podría suceder esto? Es porque vamos a ver en dos clases que tenemos dentro de 1 o 2 semanas, el ajuste por inflación impositivo. Hay una norma que me dice que debo diferirlo, depende del cierre, al principio era en tercios y después en sextos. Es decir, que cuando yo hago el ajuste por inflación impositivo me puede haber dado quebranto o un ajuste negativo igual que el contable. Pero solo por esa diferencia, hay muchas otras más que podrían incidir, pero solo por esa diferencia, al tener que imputar, por ejemplo, en sextos el ajuste por inflación impositivo, si me da negativo, ya me da un resultado diferente al contable e incluso me podría dar una ganancia impositiva. Entonces, desde ya les digo cómo le explicamos al empresario, a nuestro cliente o al industrial que contablemente el mismo balance que hemos firmado nosotros dice que perdió, pero que impositivamente tiene un impuesto determinado. Entonces acá se nos complica. ¿Cómo podríamos hacer para evitar esas diferencias? Y algunos autores plantean que deberían ser unas normas similares, parecidas o afines, pero en realidad las normas contables
y las normas impositivas tienen finalidades distintas. Por eso es que el balance contable, decimos que expone una situación patrimonial, expone un cuadro de resultados, qué modificaciones se han producido en el patrimonio neto. ¿Mm? Mientras Recording in progress. que el balance impositivo tiene por finalidad determinar un resultado sujeto a impuesto. Es decir, las finalidades son totalmente distintas. Es por eso que las normas contables suelen ser más flexibles, mientras que las impositivas, al buscar otra cosa, suelen ser mucho más rígidas. Ya hemos hablado ayer o antes de ayer de la rigidez de las normas cuando nos hemos referido a la evaluación de bienes de cambio. Entonces, ¿por qué son rígidas? Porque acá se trata de evitar trasladar beneficios de un periodo a otro, medir resultados imponibles de manera no uniforme y con falta de rigidez. Por eso la norma impositiva es rígida, porque lo que quiere es que se midan los resultados imponibles con uniformidad y con rigidez. Ahora, empecemos a prestar atención porque vamos a dar algunos ejemplos. En el caso que vamos a ver práctico, también vamos a dar algunos ejemplos, pero no se agotan todo. La diferencia entre ambos balances, yo tengo un balance comercial y un balance impositivo y difieren. ¿Por qué? ¿O a qué se debe, básicamente? Y se deben básicamente a dos cuestiones. La primera, puede existir un distinto concepto de beneficio. Y la segunda, en la forma en que determinamos ese beneficio. Cuando hablo de beneficio, entiéndase que cuando en materia de impuestos hablamos de beneficio, decimos beneficio barra quebranto, ¿sí? Permitan, no, obviamente no es lo mismo, pero cuando nosotros damos por supuesto que un estado de resultado o decimos, damos la definición del balance impositivo y decimos que lo que se quiere es determinar un beneficio, digamos barra quebranto, lo que queremos es determinar el resultado conforme a la norma de la ley. Vuelvo, las diferencias están basadas básicamente en estos dos grupos. El concepto de beneficio, ¿por qué puede ser distinto? Porque en el balance contable figuran utilidades de todo tipo, alcanzadas o no por el impuesto a la ganancia. Pueden existir exenciones, es decir, en el balance contable puedo tener una cuenta de resultado positivo que impositivamente tenga otro tratamiento, o un tratamiento preferencial, por ejemplo, se me ocurre decir la ley de promoción minera. Uno, por ejemplo, más normal, y que lo vamos a tratar más adelante, es el que tenemos en el artículo 68, respecto a los dividendos. Vamos por un segundo al artículo 68, esto ya lo conocen, pero sabemos que a partir de determinada fecha los dividendos pasaron a estar alcanzados. No obstante, el artículo que antes era el 64 y ahora es el 68, sigue sosteniendo que los dividendos, primer párrafo, así como las distribuciones en acciones provenientes de revalúo o ajuste contable, no serán computables por sus beneficiarios. Es decir, que si me permiten, un sujeto de tercera, una sociedad anónima, es a su vez accionista de otra sociedad anónima y percibe dividendos, esos dividendos en la contabilidad los vamos a tener contabilizado en el estado de resultado en una cuenta de resultado positivo. ¿Qué vamos a tener que hacer impositivamente? Vamos a tener que hacer un ajuste porque en virtud del artículo 68 son no computables. Y después voy a volver sobre este tema citando una jurisprudencia bastante nueva. Ahora, ese es el concepto de beneficio. Entonces, en la contabilidad podemos tener registrado en una cuenta de resultado positivo un beneficio que porque tiene un tratamiento preferencial, porque está exento, no alcanzado o no computable, como hemos visto en el 68, impositivamente tiene otro tratamiento. Ahora, también puede derivar de cómo determinamos ese beneficio y podemos decir que son los más frecuentes. Y empecemos a ver ejemplos. Yo en la clase anterior le dije, agárrense en la clase que viene, porque esta clase es imposible de entender si no entendemos un montón de conceptos y no estamos filosos con un montón de cuestiones. Esto
todo lo que viene, solemos preguntarlo en los exámenes. Entonces, una de las formas o una de las cuestiones que pueden determinarnos diferencias vinculadas con la determinación del beneficio son las amortizaciones. ¿Por qué? Porque la ley de impuesto a la ganancia se inclina por un método lineal o directo, y contablemente puede ser distinto. Pero empecemos a ver, aun coincidiendo que contablemente amorticemos exactamente igual que impositivamente, la estimación de la vida útil del bien puede ser totalmente distinta, porque contablemente hemos hecho una estimación e impositivamente sabemos, y esto lo preguntamos, que la vida útil es la vida económicamente útil. Y ahí tenemos un montón de fallos de corte que lo deben haber visto cuando han visto este tema. Partiendo principalmente de Telintar. Ahora, también porque ciertos inmateriales no se amortizan impositivamente. Tenemos en el 92H llave, marcas, activos similares. La amortización de automóviles, esta es una clásica. Impositiva, contablemente tengo un automóvil y lo amortizo en 5 años. Impositivamente, por más que coincidan y sean los 5 años, año de alta sí, año de baja no, sabemos que tiene una limitación en el 88L. Otra clásica es la amortización de los inmuebles. Impositivamente sabemos que es trimestral. Y otra, que lo vimos el otro día y lo remarqué, por eso no invierto más tiempo, es el artículo 93. Porque contablemente, el ajuste por inflación contable me dice determine cuál ha sido la fecha de inicio del bien y haga su ajuste por inflación contable. El ajuste por inflación impositivo ya lo vamos a ver más adelante, pero en el 93 ya lo conocemos, ya lo hemos visto, sabemos que me permiten actualizar las amortizaciones de aquellos bienes que han sido de alta a partir de ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 18. La evaluación de inventario es otra diferencia típica, lo vimos en la clase anterior. No obstante evaluarse de manera distinta, también hemos advertido que contablemente podría haber una provisión para devaluación de mercadería que no es admitida impositivamente. El decreto reglamentario en el 147 hemos visto mercadería fuera de moda, deteriorada, mal elaborada, y hemos dicho que la admite unitariamente, por lo tanto, solo vamos a la referencia. ¿Qué pasa con reservas y previsiones? Sabemos que impositivamente solo se admiten las previsiones para incobrables. Ahora, contablemente esa previsión puede verse influida por factores subjetivos. Las normas fiscales son mucho más estrictas y ya las conocen. Me dan índices de incobrabilidad que los debo respetar. Ahí también hay variada jurisprudencia que solemos preguntar. Vinculado a los gastos, sabemos que impositivamente no todos son deducibles. Porque impositivamente se deducen ¿cuáles? Aquellos vinculados con la obtención, mantenimiento de ganancia grabada, y aquellos que están vinculados con ganancia exenta o no grabada, no. En cambio, en el balance contable se deducen todos. Acá, por ejemplo, estoy recordando la amortización de automóviles, que es una gran diferencia, y también va a ser una diferencia los gastos de mantenimiento de ese automóvil, porque ustedes saben que hay una resolución general que limita un monto irrisorio ya en pesos esos gastos. Ahora, cuando hablamos de gastos que impositivamente no son todos deducibles, vamos a ver que pueden haber dos causas respecto a los gastos. El carácter de necesario y su vinculación con utilidades exentas o no grabadas. Respecto a la necesariedad del gasto, acá también ustedes deben conocer mucha jurisprudencia que habla que el fisco, que intentó y sigue intentando decirle al empresario o al contribuyente qué es necesario y qué no, la justicia ha dicho claramente que el fisco no puede decir o decidir qué es necesario y qué no. Pero eso no lo confundamos, necesario y qué no, para su actividad, pero no lo confundamos de que el gasto debe ser necesario para obtener, mantener, además de vinculado a la ganancia grabada.
Ahora, cuando estamos en el lenguaje de la ley impositiva, vamos a ver que hay gastos que son necesarios, pero que tienen limitaciones. Por ejemplo, en el 91F, honorarios a directores. 12.500 o 25% de utilidades, de las utilidades. Hay que ver de cuáles utilidades, esto ya lo vieron, siempre y cuando se asignen individualmente antes del vencimiento. Entonces, ojo con todo esto, porque esto, uno dice, en el balance va a haber, está en un caso, este tema en el caso práctico, honorario de directores. Bueno, eso contablemente, porque la asamblea o la reunión del socio puede haber asignado X pesos. Pero cuando vamos a ver impositivamente tenemos que ver si cumple con el límite cuantitativo, cualitativo, temporal, etcétera, etcétera. Gasto de representación en el 91H lo mismo, tiene un límite vinculado con los sueldos, y los sueldos de pariente también en el 92C, ojo con esto. Ahora, deben estar vinculados. Y cuando vimos el 68, respecto de dividendos, les dije, vamos a ver un fallo relativamente nuevo, y el fallo es este, Telecom Argentina, Tribunal Fiscal 28 de diciembre del 20. ¿Qué se discutía acá? La empresa había tomado unos gastos deducibles vinculados con los dividendos, que el 68 primer párrafo dice que ¿qué van a hacer? Son no computables. Entonces el fisco le impugnó, entre otras cosas, la deducción de esos gastos, porque dijo, los artículos generales de la ley, el ex 17, si no me equivoco, y el 81, perdónenme que me cueste todavía adecuarme a la nueva numeración, dicen que cuando hay ganancias grabadas, exentas y no grabadas, si no tengo una asignación, debo ir a un prorrateo. Y en este fallo, que les recomiendo que lo lean, dice, paren un momentito el Tribunal Fiscal, ya esto ya se dijo en otro fallo, cito este porque es nuevo, y cuando la ley dice no computable, es distinto. No es ni exento ni no grabado, es distinto. Porque si no, el segundo párrafo, cuando dice del 68, a los efectos de la determinación de la misma, se deducirán, con la limitación establecida en esta ley, todos los gastos necesarios para obtener el beneficio, para la obtención del beneficio, a condición de que no hubiesen sido ya utilizados. ¿Qué le dice el Tribunal Fiscal? En este punto le da la razón al contribuyente. Si fuese como el fisco dice, quedaría inoperativo este segundo párrafo, y no es lo que quiso el legislador. Ahora, quedan muchísimos factores más en este punto. Por ejemplo, vamos a ver operaciones en moneda extranjera, por ejemplo, deducciones no admitidas, por ejemplo, el ajuste por inflación impositivo, que algo ya dije y lo vamos a ver. Pero vamos por un segundo al 227 del decreto reglamentario, al que ya hemos ido en alguna clase anterior. Buenas tardes, Joaquín. Hola, Marcelo. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro mucho. El 227 ya fuimos en alguna oportunidad. Les pido por favor que vamos al primer párrafo. Y en el primer párrafo siempre lo vamos a tener que tener presente porque dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el 67 de este reglamento, respecto a la deducción de intereses de prórroga, para establecer la ganancia neta imponible, los contribuyentes no podrán deducir, marquen, remarquen, corazoncito, comillas, lo que ustedes quieran, del conjunto de entrada las sumas pagadas por cuenta propia en concepto de multas, costas causídicas e intereses punitorios y otros accesorios, excepto los del 37 que son los resarcitorios. Pero luego dice derivado de obligaciones fiscales, esto ya lo comentamos, es decir, una multa de tránsito es deducible. Una multa por no respetar, si tenemos empleados que van sin el barbijo y le ponen una multa, no es derivada de obligaciones fiscales. Y esto lo comentamos cuando dije, pero sí el impuesto a la ganancia tomado a su cargo y pagado por su cuenta, cuando hablamos, si no me equivoco, de salida no documentada. Ahora, ahí cito un dictamen, el 70 del 2008, porque el fisco empezó a cuestionar multas. A tal punto, ese dictamen habla de una empresa que tenía una concesión
y la multan por un incumplimiento, unas cláusulas del contrato. Y el fisco, basándose primero en el 227 y después, es gracioso ese dictamen, sabiendo que la perdía la discusión, dice, bueno, pero no es un gasto necesario, termina diciendo no es un gasto necesario. Ahora, la realidad es que tanto insistir motivó el último párrafo del 227 y ojo, tengan cuidado con esto porque esto se agregó y se dice tampoco serán deducibles las multas, sanciones administrativas, disciplinarias y penales aplicadas, entre otros, por el Banco Central, la UIF, ¿m? Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros, etcétera, etcétera. A ver, es típico que en algún ejercicio, algún parcial o alguna pregunta toque estos temas, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos que saber, así como tenemos bien en la mente que el impuesto a la ganancia no es deducible, porque lo dice la norma legal, también tengamos presente este tema del 227. Ahora nos metemos en el balance, ya sí lo hemos definido, hemos dicho dónde pueden estar motivadas las diferencias. Vamos al artículo 4 del decreto reglamentario. Y el artículo 4 del decreto reglamentario dice que están obligados a practicar balance anual quienes, los comerciantes, auxiliares de comercio, únicamente respecto a los bienes incorporados de giro empresario y demás sujetos del artículo 53, que lleven libros que le permitan confeccionar balances. Después el segundo párrafo dice los particulares o comerciantes y demás responsables que no lleven libros con la formalidad del Código Civil y Comercial de la Nación deberán, dice, anotarán fielmente su entrada y salida de modo que resulte fácil su fiscalización. Y el tercer párrafo, la AFIP podrá exigirle que lleven libros, registros especiales. Bueno, de eso aquel que tiene alguna vinculación o está trabajando en el tema, no le puedo hablar porque sabemos que los requisitos, la AFIP nos exige mucho más que a mí me encantaría solo llevar contabilidad y no tener que cumplir con los requisitos de la AFIP. Pero no me quiero meter en críticas, vamos al 127 y 128 porque al empezar la clase definí el balance impositivo, planteamos que podían haber muchas diferencias porque apuntan a diferentes cuestiones y hemos dicho que balance impositivo va a haber, lleve o no balance contable. Hago una aclaración ahora, seguramente la haré después y esto quiero que les quede muy en claro, muy en claro. Yo en la contabilidad puedo tener registrado una barbaridad que a ustedes se les ocurra, una barbaridad. Cuando voy a liquidar el impuesto a la ganancia, eso no me interesa, porque yo lo que voy a hacer es un ajuste.
Hola, hola. Hola, Hola. contador. ¿Estamos de nuevo? Sí, volviendo al ruedo. ¿Me admitís que comparta pantalla? Sí, señor, ahí estoy. No, no Ahí saqué, estoy. Fernando. No, Te quisiste primera vez ir a que nos ver, pasa esto. te quisiste ir a Pues, ver fútbol y nos clavaste a todo. ahí te Apago el pongo, micrófono, Joaquín, como coanfitrión. Va, por ya te favor. pongo como autor. ¿Ah? Dale, dale, así no Listo. corta. Hacer operador. Sí, señor. Ahí Bueno, estamos. estábamos. Gracias, Fernando. Se Eh, interrumpió la grabación, puede ser. sí, vamos a colgar dos. Poné, graba otra vez, Joaquín. Va a haber dos grabaciones, digamos, de hoy. Bueno, ¿Mm? Graba en la nube y después ya la cargamos. Recording in progress. ahí ya está grabando. Avísenme los tecnológicos cuando seguimos. Ya puedes seguir. Bueno, entonces habíamos quedado acá en el decreto reglamentario, en el artículo cuarto, nos dice quiénes están obligados a practicar un balance, qué deben hacer, lo que nos llevan libro, etcétera, etcétera. Ahora, cuando vamos al 127 y 128 del decreto, concretamente nos dice, y esto también quiero que les quede muy en claro, los que llevan contabilidad, ¿qué tienen que hacer? Y los que no, ¿qué? Vamos al 127 rápidamente. Y dice, los sujetos comprendidos en los incisos A, B y C, D, E y el último párrafo del 53 de la ley, que lleven un sistema contable que le permita confeccionar balance en forma comercial, determinarán la ganancia neta. Y me dice, ¿cómo? A, al resultado neto del ejercicio comercial, es decir, ahí les pido por favor que les quede claro, lo que nosotros tenemos que hacer, y lo vamos a ver en un caso que tengo, es partimos del resultado contable, porque dice al resultado neto del ejercicio comercial. Resultado contable 100 pesos, partimos de ahí. Tenemos un punto de partida porque confeccionamos balance en forma comercial. ¿Qué hacemos? Sumamos los montos computados en la contabilidad cuya deducción no admite la ley. A ver, quiero que vamos entendiendo esto, lo explico lentamente, aunque me parece que para alumnos de este tipo ya no, pero a ver, si yo en el resultado contable, que supongamos es 100, para llegar a 100 resté 10 pesos que la ley no admite, ¿qué me dice? Súmeselo. Entonces yo hago 100 más 10 y ya corregí desde el punto de vista de la ley impositiva. ¿Se entiende? Repito, mi estado de resultado contable dice resultado positivo 100 pesos. Pero yo para llegar a esos 100 pesos detecto que en la contabilidad hay una deducción que la ley de impuesto a la ganancia no admite. ¿Cómo lo corrijo? Lo sumo. Contablemente estaba restando, está restando mal, lo sumo. Y restarán las ganancias no alcanzadas por el impuesto. Si yo para llegar a esos 100, por ejemplo, tengo el concepto que hablaba, que está en la ley en el artículo 68, como contablemente está sumado, lo resto. Entonces lo que tengo que hacer es ir corrigiendo para dejar esos 100 pesos que dice la contabilidad a un X, 90, 150, no sé, que es el que está determinado conforme a las normas legales. Del mismo modo procederá con los importes no contabilizados, es decir, si detecto que hay un ingreso que no está contabilizado, porque no está, yo recién les dije, no se preocupen por si hay una barbaridad en el balance. En realidad, abro paréntesis y digo, si está firmado por ustedes, sí, cierro paréntesis, porque a veces nosotros tenemos que hacer, no es muy común, una provisión impositiva de un balance que hizo otro contador. Entonces, si yo detecto algo mal, por ejemplo, un ingreso que no está registrado contablemente, debo, del mismo modo, procederán con los importes no contabilizados, es decir, deberé sumarlo en mi papel de trabajo. ¿Mm? Al resultado del inciso A se le adicionará o restará el ajuste por inflación impositivo, ya lo vamos a ver, el ajuste por inflación impositivo puede ser positivo o negativo, y los responsables comprendidos en el inciso B, C, D y E y último párrafo del 53 deberán informar la participación. Esto, por ejemplo, una sociedad colectiva, que la sociedad no es sujeto del impuesto, deberá informar la participación a cada uno de los socios, ¿m?, para que ellos incorporen
en su declaración jurada esa porción del impuesto a la ganancia, discriminando el ajuste por inflación impositiva. Ahora vamos al 128. Los que no llevan balance no pueden partir de esos 100 que di de ejemplo, porque no hay un estado de resultado que diga contablemente gano 100. Entonces, fíjense la redacción. Los sujetos mencionados en el artículo anterior que no confeccione balance en forma comercial, ¿cómo van a proceder? Del total de las ventas o ingresos, incluidos los retiros del 61 de la ley, determinarán el costo de venta, los gastos y otras deducciones. Lo vamos a ver en un caso que tengo. Es decir, voy a tener que ir armando como si fuera la contabilidad, pero ya con números impositivos. Lo vamos a ver claramente. El costo de venta, ¿cómo se va a determinar? Existencia inicial más compra menos existencia final. A ese resultado se le agregará o restará el ajuste por inflación impositivo, etcétera, etcétera. Es decir, siempre buscamos determinar de manera cierta la renta, si existe balance comercial partiendo de él, y si no, tratando de sustituirlo. Pero esto es importante que les quede a ustedes. Si existe balance comercial, vamos a hacer ajustes positivos o negativos. Ahora, si no existe, lo tratamos de sustituir y no van a haber ajustes. Lo vamos a ver en el caso. ¿Por qué no van a haber ajustes? Porque lo que nosotros tratamos de construir es un balance fiscal, un estado de resultados, si me permiten, fiscal. ¿Qué temas tenemos vinculados? Vamos a volver sobre esto, pero solo menciono algunos cuando veamos el ajuste por inflación impositivo para que lo tengamos presente hoy, pero vamos a la ley, por ejemplo, al 107. El otro día les dije que el ajuste por inflación impositivo, cuando hablamos de bienes de cambio, siempre estuvo operativo. El tema es que, vigente, el tema es que no estaba operativo porque nos decían que el coeficiente era 1. Entonces decíamos, ¿el título sexto está vigente? Sí. El ajuste por inflación impositivo no va a tener efecto, pero tiene normas de evaluación. Entonces, por ejemplo, el 107 de la ley, vamos por un segundo a los incisos A y B, simplemente, y me dicen el inciso A, ya vamos a ver en la clase de ajuste por inflación esto con mayor detenimiento, pero los sujetos que deben confeccionar el ajuste por inflación impositivo, dice, evaluarán, inciso A, depósitos, créditos y deuda en moneda extranjera y la existencia de la misma, de acuerdo con el último valor de cotización. Entonces esa es una norma de evaluación que la debemos tener en cuenta, porque nosotros contablemente, a mí no me interesa si está evaluado, si no lo hice yo al balance, no me interesa si tengo $100.000 y me dice tipo de cambio 1 a 1. Si lo hice yo es una barbaridad. Ahora, a mí impositivamente no me interesa. Tengo que saber que eso se evalúa a determinado tipo de cambio y que en este caso esa diferencia de cambio está alcanzada. Vamos al inciso B. Los depósitos, créditos y deuda en moneda nacional por su valor a la fecha de cierre, etcétera, etcétera, incluido el importe de los intereses y las actualizaciones. Es decir, que si yo tengo un crédito que devenga intereses, tengo que ver contablemente cómo está evaluado. Si devenga intereses y contablemente no está evaluado con los intereses, ahí ya sé que si no está evaluado con los intereses, difícilmente tenga esos intereses incidiendo en el estado de resultado. Por lo tanto, tengo que abrir los ojos. Pero, con esto, ¿qué les estoy queriendo decir? Les estoy queriendo decir que cuando determinemos, cuando hablamos de balance comercial y balance impositivo, hemos dicho básicamente no hay una definición, pero se refiere al estado de resultados. Ahora, estamos viendo que vamos a tener que hacer un repaso por activo y pasivo. ¿Por qué? Porque si yo me centro solo en el estado de resultados, por ejemplo, no puedo descubrir que puede llegar a haber una disponibilidad en moneda extranjera mal valuada. Porque si está mal valuada o no está devengado esa diferencia de cambio, en el estado de resultados no va a existir. O si tengo un crédito que devenga interés y contablemente no lo hicieron. Entonces no solamente es el estado de resultados, sino también una recorrida por activo y pasivo, porque esta evaluación impositiva va de la mano con cómo tengo que imputar los resultados, y eso vamos a verlo al 108.
Y en el 108 básicamente, ya lo vamos a ver, y si no llegamos a verlo cuando veamos el ajuste por inflación impositivo, les pido por favor que le peguen una leída, pero el 108 cuando habla de evaluación, dice en el inciso A, que a los responsables conforme a lo previsto del presente título deban practicar el ajuste por inflación, quedarán también, dice asimismo, sujeto a las siguientes disposiciones. No les será de aplicación la exención establecida en el inciso H y T del 26. Entonces aquí, cuando nosotros decimos, por ejemplo, vamos al 26 un segundo, no nos confundamos. El inciso H exime los intereses originados por los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al régimen legal de entidades financieras. Por ejemplo, caja de ahorro. Esta es una pregunta que a veces la hacemos. ¿De dónde surge que un sujeto de tercera, si tiene una caja de ahorro, los intereses están alcanzados o dejan de estar exentos? Y si ustedes van al 26, no lo van a sacar de ahí. Eso está en otra norma que está vinculada con el ajuste por inflación. Por ejemplo, el inciso C me dice que del 108, deberán imputar como ganancia o pérdida la diferencia de valor que resulte de comparar la cotización de la moneda extranjera al cierre del ejercicio, etcétera, etcétera. Es decir, que en el anterior vimos que la moneda extranjera se debe evaluar a determinada forma o a determinado valor, y va de la mano el artículo siguiente que me dice, señor, esa diferencia de cambio debe imputarse como ganancia o como pérdida. Entonces, cuando vemos esta clase, tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque empiezan a jugar todas las normas que hemos venido viendo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver casos de desuso, operaciones en moneda extranjera, y vamos a ir al balance comercial e impositivo para finalizar. A ver, desuso. Vamos al artículo 70 de la ley. Hay un práctico de venta y reemplazo. Por eso he decidido, no sé si en ese caso, Joaquín, no me acuerdo, está puntualmente desuso, pero no viene mal verlo. Y últimamente preguntamos, ¿qué diferencia hay entre desuso, venta y reemplazo, etcétera? Veamos, desuso, venta y reemplazo tienen una clase práctica. El artículo 70. ¿Cómo? No está, ¿No está en desuso? práctica es de venta y reemplazo. Bien, entonces nos viene bien ver esto. Dice el artículo 70 de la ley, cuando alguno de los bienes amortizables, salvo los inmuebles, entonces cuando se le pregunte, ¿qué diferencia hay entre bien y reemplazo y desuso? El desuso no están los inmuebles, la primera. Quedara fuera de uso, es decir, cuando un bien amortizable, salvo los inmuebles, quedara fuera de uso, desuso, dice la ley, el contribuyente podrá optar entre seguir amortizándolo anualmente hasta la total extinción del valor original o imputar la diferencia que resulte entre el importe aún no amortizado y el precio de venta en el balance impositivo del año en que ésta se realice. En lo pertinente serán de aplicación las normas sobre ajuste de amortización y el valor de los bienes contenidos en los artículos 62 y 88. A ver, ¿por qué dice que podrá optar? Si yo tengo un bien amortizable, salvo inmueble, que queda fuera de uso, ¿por qué la ley me dice podrá optar? Y esto ya tendríamos que tener la respuesta a esta altura. La opción puede ser entre seguir amortizándolo, porque si el bien quedó fuera de uso, quiere decir que ya no está vinculado con la obtención de ganancia grabada, por lo tanto es una deducción que no está vinculada con la renta alcanzada. Entonces, por eso la opción es seguir amortizándolo. Si lo seguimos amortizando anualmente o imputamos esa diferencia en el año de venta. Vamos por un segundo, ya lo vamos a ver esto claramente, al 158, inciso A del decreto. El 158, inciso A, dice, básicamente, que se puede seguir amortizando hasta la enajenación, porque
Si bien es algo lógico, el 70 decía seguir amortizando anualmente hasta la extinción del valor. Y el decreto reglamentario, después le pido que lo lean, no agrega mucho, pero esa es una sutil diferencia. O imputamos la diferencia en el año de venta, ya lo vamos a ver ahora mismo, en un caso práctico. Y el 184, cuestión que también preguntamos, dice que esta figura, vamos por un segundo al 184, dice que tanto esto como venta y reemplazo también son aplicables a los contribuyentes que obtienen ganancias de cuarta categoría. En tanto el resultado proveniente de la enajenación se encuentre alcanzado. Entonces, ojo con esto. ¿Es aplicable a un contador que ejerce la profesión? Sí, en tanto ese bien mueble, en el caso de desuso no pueden ser inmuebles, si lo vende está alcanzado. Dame un segundo, Joaquín, quiero compartir el desuso. Pensaba hacer todo después, pero me parece que... ¿Ahí se ve? Ahora se ve, sí. Bueno. Prestemos atención a esto, chicos, por favor. ¿Cómo jugaría el desuso? Yo tengo un bien mueble amortizable, el valor de origen es 100.000 pesos, la vida útil es 10 años, esto no está en discusión, se adquirió en el 2010 y se afectó en el 2010. Todos estos datos son importantes porque yo puedo amortizar desde que está afectado a la producción de ganancias. ¿Cuándo cierra el ejercicio? Para no complicar el tema, diciembre, porque si cerramos en un periodo distinto, se nos complica. En el periodo fiscal 2018 queda fuera de uso y en el 2021 lo vendo. Ese es el periodo que vamos a analizar. ¿Cuál es el precio de venta? 300.000. Veamos primero esto. Si no estaría el artículo 70, ¿qué debería ser? El periodo fiscal 2018 queda fuera de uso, no puedo amortizar más. Si no hago uso de la opción o si no estaría vigente esta norma. Se amortiza un bien mueble a año de alta, no año de baja. En el periodo fiscal 2021 lo vendo en 300.000. Como fue adquirido en el 2010, es decir, con anterioridad a un ejercicio iniciado a partir del 1 de enero del 2018, no está la actualización del 93. Lo vendo en 300.000, ¿cuál va a ser mi costo? Ayer vimos las normas del costo en el caso de la venta de un bien mueble amortizable y hemos llegado a que era valor residual actualizado. Acabo de explicar por qué no es actualizado, porque la fecha es anterior al 1 de enero del 2018 y si nosotros computamos, lo compré en el 2010, tengo 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Sí? Pero si amortiza año de alta y no el de baja, quiere decir que me quedan 8 años. Por eso la amortización acumulada es de 80.000, el valor residual es 20.000. Quiere decir que en el 2021, cuando lo vendo, debo hacer precio de venta menos costo 280.000. Acá resumimos. El periodo fiscal resultó de venta 280.000. En el 2018 ya no amorticé, 2019 no amorticé. Ahora el artículo 70 me da una opción, que lo puedo seguir amortizando hasta la total extinción del valor de origen o hasta que lo venda. Acá se extingue totalmente antes de venderlo. El periodo fiscal 2019. Si ustedes vuelven a contar con los dedos, se van a dar cuenta que se cumplen los 10 años en el 2019. Quiere decir que cuando yo lo vendo en el 2021, el precio de venta es 300.000. Pero como yo lo seguía amortizando, hice uso de la opción, el valor residual actualizado, ¿cuál va a ser? 0. ¿Por qué? Porque como seguía amortizando, la amortización acumulada cubre el valor de origen y el valor es 0. Por lo tanto, el resultado de la venta en el 2021 es 300.000. Ahora ustedes van a decir, si el resultado de la venta en el 2021 es 300.000, me convenía esta opción. Porque yo sin hacer uso de la opción decía,
el resultado es 280.000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿para qué está la opción? Bueno, esto, 300.000 en un caso y 280.000 en otro, es verdad, pero parcialmente. Porque acá es verdad que en el 2021 voy a tener una renta alcanzada de 300.000. Pero si yo tengo en cuenta que en el 2019 amorticé 10.000 pesos, es decir, deduje de mi renta en ese periodo 10.000 pesos, y en el 2019 otros 10.000 pesos, y le restamos al resultado de la venta a los 300.000, vamos a ver que en realidad yo por esta operación, haciendo uso de la opción, he imputado 280.000 igual que acá. ¿Se entendió? Si esto se entendió, ¿qué hace la opción? Me dice, señor, si no estaría esta norma, usted no podría seguir amortizando, porque en los periodos fiscales 2018 y 2019, al quedar fuera de uso, no está vinculado con la producción de ganancia grabada. Pero lo puede hacer. Entonces veamos que la operación final es exactamente la misma. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa acá es que yo tengo que tomar una decisión de si me conviene imputar en el 2018, en el caso del ejemplo, 10.000 pesos de amortización, 2019, 10.000 pesos o nada. ¿De qué va a depender esa opción? Y esta es una pregunta que también hacemos en los exámenes. Porque acá nos damos cuenta si algo conocen del impuesto. Entonces, ¿por qué puedo optar yo por hacer uso de la opción? ¿En qué casos? ¿Por qué razones? Una puede ser financiera. ¿Por qué? Porque en el 2018 y en el 2019 deduje amortización. Entonces en esos periodos tenía un menor impuesto. Entonces yo a mi contribuyente en el 2018 y en el 2019 le hice pagar menos que si no ejercía la opción. Una cuestión de alícuotas. ¿Por qué? Porque yo sé que va a bajar la alícuota sin analizar el tema inflacionario, porque eso ya no hace que ningún análisis sea válido. Pero yo sé que va a bajar la alícuota. Entonces, si va a bajar la alícuota, me conviene dar un resultado en el 21 de 300.000 pesos, en el 2021 que va a estar sujeto a una alícuota menor. Ahora, con la situación actual del artículo 93, este bien es anterior a la fecha prevista que permite actualizar la amortización y costo del bien vendido, ya lo vimos, por eso no hemos actualizado. Por lo tanto, estos 20.000 que deducí vía amortización, de no hacerlo, va a perder mucho más valor con el paso del tiempo. Es decir, este ejemplo para la situación actual del 93, esa razón podría también ser un motivo para optar. Porque yo estos 10.000 que deduje en el 2018, al ser un bien anterior a la posibilidad de actualizarlo, fíjense que lo termino devolviendo a esos 10.000 en el 2021. Entonces a mí me conviene, ¿qué me conviene deducir? ¿10.000 pesos en el 18 o 10.000 pesos en el 2021 con la inflación que corre? ¿Cuáles pueden ser las razones para no optar que tenga quebrantos existentes? Entonces, si yo tengo quebrantos existentes que están próximos a vencerse, puede ser que en el 2018 y 2019 no me interese tener un menor resultado, porque si no el quebranto lo pierdo, o pierdo en la proporción de la amortización el quebranto. Alícuotas, como acá decía, sé que va a bajar, bueno, sé que va a subir. Entonces, como sé que va a subir, prefiero en el 2021 dar una renta menor. Otro análisis ya un poquito más complicado para los que no están trabajando y no lo conocen, es que yo tenga impuestos sobre los débitos y créditos, como es PYME,
ese impuesto no se puede trasladar. Entonces, si no lo utilizo al excedente que me permiten computar porque soy pyme, se pierde. Diría que sería un análisis, perdón, similar al del quebranto. Entonces yo tengo un pago a cuenta que si no, la renta no lo absorbe, lo pierdo. Entonces tal vez me convendría dar una renta mayor, es decir, no optar por este tema. Concretamente, para que les quede claro, el desuso es una opción. ¿Por qué? Porque si no estaría, al haber sacado de uso ese bien mueble amortizable, no podría seguir deduciendo la amortización, porque es de un bien que fue amortizable. Ya no lo es, porque no lo uso. En ese caso, si no hago uso de la opción, lo normal. Precio de venta menos valor residual actualizado. Año de alta, año de baja, acuérdense de esto. Ahora, la opción me dice, sígalo amortizando. Entonces yo ahí tengo que abrir los ojos y tengo que ver, ¿me sirve seguir amortizando? Sígalo amortizando significa que me permiten legalmente amortizar por más que ese bien dejó de ser amortizable. Y no quiero que esto sea un trabalenguas, pero es así. Es decir, acá en el caso del ejemplo, en el 2018 y 2019 voy a poder tomar una deducción por amortización. Ahora, ¿eso es gratis? No, porque después el valor residual actualizado se hace más chico y cuando yo comparo precio de venta menos el valor residual como es más chico, la ganancia va a ser mayor. Y ahí está mi habilidad para decir, ¿qué hago? Y qué hago depende, entre tantas cosas, de esto. Quiere decir, con esto ya me quedo con la conciencia tranquila, que a cualquiera de los que estén acá, les puedo preguntar en qué consiste la opción y por qué harían o no harían uso de la opción. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. En el ¿Quién ejemplo que habla? usted puso, partimos de que hacemos la opción y en definitiva no hay una mayor diferencia entre, por los 280.000 pesos, esos que mencionaba, que en definitiva en los dos periodos, bueno, en las dos situaciones yo eh, declaro eso, digamos, como ganancia. ¿Qué pasa si yo no vendo ese bien en desuso y hago uso de la opción amortizando hasta que su valor residual sea cero? En ese caso no estaría como ahuecando un poco la base imponible, o sí La, lo tengo que la norma, vender, perdón. sí, entiendo. En el ejemplo que yo pongo, yo lo que digo es, justamente lo que pretendo demostrar es que primero tengo una opción y que no me regalan nada. Si eso está claro, seguimos. Como yo demuestro, a ver, si no hago uso de la opción, la renta es 280.000. Si hago uso de la opción, si analizo, aíslo el caso, la renta es 280.000. Es decir, no me regalan nada. La pregunta tuya es, ¿qué pasa si no lo vendo? La norma no te obliga a venderlo. En ningún momento hay ni un plazo. Ya vamos a ver después venta y reemplazo, otro tema, pero acá no te obligan a venderlo. Se supone, y muchas veces decimos esto, que la actividad empresarial está, el empresario tiene en la cabeza obtener renta. Se supone que ese bien en algún momento se va a vender, pero puede suceder, obviamente, si estamos hablando, creo yo, en la práctica, de un bien que no tiene un valor significativo. Podemos encontrar, por ejemplo, computadoras que si las salimos a vender servirán para maceta o algún escritorio viejo, pero me parece que no apunta a eso la ley, ¿se entiende? Si tenemos un rodado, y lo van a vender. Cuando quede fuera de uso, seguro que se vende. Entonces, pero está buena tu pregunta porque no es requisito, no hay plazos. Eh, Nos metemos en el tema de diferencia de cambio. Este tema de diferencia de cambio, últimamente se pregunta.
Entonces, les pido por favor que lo vean. Vamos a ver un caso. Y las preguntas que hacemos son básicas. Entonces, nos concentremos. La normativa sobre conversión tiene su origen en la 11683. Es decir, que como ustedes ya son expertos en la 11683, no me meto ni vuelvo sobre el tema. Pero vamos al artículo 34 de esta ley. El artículo 34 de la Ley de Impuesto a las Ganancias dice: todos los bienes introducidos al país o dados, o yo en mi ley tengo esos dos o encomillados, todos los bienes introducidos al país o dados o recibidos en pago sin que exista un precio cierto en moneda argentina deben ser valuados en pesos a la fecha de su recepción en pago, salvo disposición especial de esta ley. A tal efecto se aplicarán, cuando sea del caso, las disposiciones del artículo 72. Entonces, si bien la 11683 es la que dio la puntada inicial, viene el 34, vamos al 72, por favor. Y prestemos atención, porque acá hay una palabra clave, recontra clave. Si ustedes se acuerdan de estas dos palabras que ya les voy a recalcar, aquel que tiene medianamente una idea de contabilidad y medianamente una idea de impuesto a la ganancia, si se le pregunta en un examen final qué pasa con las diferencias de cambio, a esa pregunta iba a decir una palabra que me vino a la cabeza, pero esa pregunta la chorea de una. Así se los digo. 68, perdón, era el 68, 72. Dice, prestemos atención, para contabilizar operaciones en moneda extranjera, deberá seguirse un sistema uniforme. Sobre esto no hago ningún comentario, porque ya venimos hablando de rigidez, uniformidad, y a qué tiende a no trasladar beneficios, ya está. Y los tipos de cambio a emplear serán lo que fije la reglamentación para cada clase de operación. También lo vamos a ver y les voy a decir el razonamiento que yo hago, que espero que les sirva. Y acá, prestemos atención, las diferencias de cambio se determinarán por revaluación anual de saldos impagos. De eso quiero que no se olviden. Revaluación anual de saldos impagos. Y por la que se produzcan entre la última evaluación y el importe del pago total o parcial de los saldos y se imputarán al balance impositivo anual. Es decir que el 72, después de, como decía un senador, ustedes son demasiado jóvenes, después de la cháchara, me dice, vamos a los bifes, revaluación anual de saldo de impago y la que se produzcan entre la última evaluación y el importe del pago total o parcial. Y esto es importante también, dice, se imputarán al balance impositivo anual. Eso quiero que lo recuerden, ya vamos a ver en el ejemplo. Se imputarán al balance impositivo anual, quiere decir que si estamos comprando un bien en moneda extranjera, vamos a saber cómo evaluar ese bien, pero todas las diferencias de cambio que vengan después, dice, se imputarán al balance impositivo anual. Es decir, desde ya les digo, y ya van dándose cuenta, si yo compré un bien, ese bien va a estar valuado, ya vamos a ver a qué tipo de cambio. Pero si yo quedé debiendo en moneda extranjera a mi proveedor, todo lo que los tipos de cambio, cuando vaya pagando, más o menos, se imputarán al balance impositivo anual. Es decir, que si en el examen les digo, a ver, señor Luis, al que pregunto recién, dígame, ¿usted compra un vehículo? ¿Importa un vehículo? ¿Cómo lo evalúa? De una me contesta, porque ya lo vamos a ver bien. ¿Y de quedó debiendo a su proveedor? No, eso va al costo. Si usted me dice, sí, está pésimo. En cambio, si se acuerda de revaluación anual de saldo impago, la que se produce entre la última evaluación y el importe del pago total o parcial, y que se imputan al balance, ya tiene que saber
que yo evalué mi bien y eso quedó registrado como bien de uso, supongamos en el ejemplo, yo le dije un rodado, a ese valor. Todo lo que venga después, si yo quedé en 10 cuotas anuales, la diferencia de los 10 cuotas anuales inciden en el balance impositivo de los 10. ¿Está? Vamos al 160 del decreto reglamentario. Y acá, si querés, Joaquín, hacemos un corte, pero más pequeñito que lo normal, debido a que el contador Carrizo nos excluyó a todos de la clase. Vamos al 160. El 160 dice, las operaciones en moneda extranjera se convertirán al tipo de cambio comprador o el tipo de cambio vendedor, según corresponda conforme a la cotización del Banco Nacional Argentina, al cierre del día en que se concrete la operación y de acuerdo con las normas y disposiciones que en materia de cambio rijan en esa oportunidad. No me quiero meter en materia de cambio, etcétera, etcétera, pero acá me dice tipo de cambio comprador o tipo de cambio vendedor del Banco Nacional Argentina al cierre del día en que se concrete la operación. Eso es clave. No es tipo de cambio del arbolito, de la vuelta de mi casa, de la financiera tal, no, no. Banco Nacional Argentina. El 161 del decreto dice, toda operación pagadera en moneda extranjera, por comisiones, compraventa de mercadería, de otros bienes que sean objeto del comercio, se asentará en la contabilidad al cambio efectivamente pagado, si se trata de operaciones de contado. Y es lógico. Al tipo de cambio del día de entrada en el caso de compra o de salida en el caso de venta, si se trata de operaciones a crédito. Es decir, si es de contado a lo que efectivamente pagué. Y si es a crédito, al día de entrada si es compra y al día de salida si es venta. El 162. En el balance impositivo anual se computarán las diferencias de cambio que provengan de operaciones gravadas por el impuesto y las que se produzcan por la cancelación de los créditos que se hubieran originado para financiarlas. Respecto de operaciones gravadas por el impuesto, eso es lógico, redunda, pero las producidas por la cancelación de crédito originada para financiarlo es lo que hablábamos recién. A ver. El criterio de conversión, porque esto es muy fácil, pero hay que resolverlo. Ahora, el criterio de conversión implica dos momentos. Primero, o dos cuestiones, la temporal, es decir, ¿cuál es el momento? Y después el mecanismo, ¿cómo lo hago? Entonces el temporal, si hablamos de bienes introducidos al país o dados o recibidos en pago, van a estar valuados, como decía el 34, que es el primer artículo que leímos de la ley, van a estar valuados en peso a la fecha de su recepción en pago. Ahora, si hablamos de compra y venta de bienes objeto de comercio, si es a crédito, lo acabamos de ver, va a ser día de entrada o día de salida. Y si es de contado, al tipo de cambio a la fecha de pago. Si son otras operaciones, al cierre del día en que se concreta la operación. ¿Cuál es el mecanismo? El 110 de la 11683 dice, si existe una efectiva negociación en moneda extranjera o se determina un tipo de cambio de negociación a la fecha de pago o cobro, según el tipo de cambio específico aplicado en la negociación. Esto es solo como comentario. Vamos a esto que sí nos importa. Ahora, cuando no existe una efectiva negociación en moneda extranjera, ni se determina un tipo de cambio de negociación a la fecha de pago o cobro, el tipo de cambio va a ser el del Banco Nacional Argentina, comprador, si nos estamos refiriendo a créditos e ingresos. Y el tipo de cambio Banco Nacional Argentina, vendedor, si nos referimos a deudas y gastos. ¿Por qué esos tipos de cambio?
El tipo de cambio Banco Nación comprador es el tipo de cambio que establece el Banco Nación Argentina para comprarme a mí. Y en esto suelen confundirse. El Banco Nación y todos el arbolito de la vuelta, cuando uno pasa y le dice, ¿cuánto? 152 vendo y, o no sé, hoy debe estar 152 compro, 156 vendo. Lógico, porque es el negocio de él. Comprar barato y vender caro. El negocio de todos, ¿no? Pero bueno. Ahora, el banco, ¿por qué el tipo de cambio comprador? Porque si yo tengo un ingreso, se supone que voy a ir, permítanme en la sencillez del ejemplo, voy a ir con los dólares que tuve de ingreso al banco. ¿Y qué va a hacer el banco? Me lo va a comprar. Si tengo un crédito, es la misma suposición. En cambio, cuando tengo una deuda en dólares, si yo le debo al señor Joaquín Hayek, que creo que no, dólares, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que ir al Banco Nación a que me venda, porque yo a Joaquín le tengo que dar dólar billete. Entonces, por eso puse al final, ver razonamiento de los tipos de cambio. Y en esto, ustedes a veces, no la mayoría, pero ustedes, y me incluyo, solemos confundirnos. Entonces, si nosotros simplificamos esto, a ver si es una deuda y yo al señor Joaquín Calle le tengo que dar dólar billete, ¿qué tengo que hacer? Ir al banco y comprarlo. Ahora, cuando llegue a la ventanilla, si se pudiera, ¿no? Del banco y le diga al que está atrás, quiero comprar dólares, va a ser el tipo de cambio vendedor para él. Esto es importante porque vamos a ver un ejercicio. Eh, vamos, Joaquín, 5 minutos de corte. Bueno, pausa. Listo, Gracias. de nada. Recording stopped.
Bueno. Recording in progress. Este ejemplo, van a ver, es del año 2017-2018, cuando lo quise actualizar para esta clase. La verdad que les comento para que después no me critiquen, digan el profesor es un vago, no actualizó las cosas. Estos tipos de cambios están chequeados, son reales, y no los actualicé porque primero hay una dificultad con acceder a dólares increíble en este momento, no se lo tengo que contar. Segundo, el tipo de cambio hoy está influido por un impuesto, un sobrecosto que es computable, no es computable. Entonces se me iba a complicar muchísimo el ejemplo y nos íbamos a tener que ir de donde quiero ir. Dicho esto, XX es titular de una empresa. Otra aclaración. Acá vamos a hacer asientos, vamos a ver cómo evaluamos, cómo imputamos. Esos son asientos impositivos. Es lo que yo tengo que empezar a analizar. Por ejemplo, si veo, tengo la suerte barra desgracia de ver en un estado de resultados diferencias de cambio. Ojo. ¿Está? XX es titular de una empresa unipersonal. Compró el 6 de noviembre de 2017 un bien de uso valuado en $12.000. Pactó con la entrega el pago de un anticipo de $4.000 y 2 cuotas sin intereses. La primera de $3.000 a pagar el 20 de diciembre del 2017 y la segunda de $5.000 a pagar el 30 de enero del 2018. ¿Cuándo cierra? El 31 de diciembre. Acá están los tipos de cambio. Los colores son aleatorios. El amarillo y el celeste para Joaquín. Veamos. Se pide realizar los asientos impositivos pertinentes y determinar los periodos fiscales de imputación. Entonces estamos en el periodo fiscal 2017, lo compró en noviembre, pagó $4.000 y después en diciembre pagó $3.000. Vamos hasta ahí, ¿no? Y en el ejercicio siguiente lo cancela. ¿Qué pasa el 6 de noviembre, que es cuando lo compra? Nosotros decimos bien de uso, los $12.000 a 17,85 de ese día a proveedores. Como ese mismo día cancelamos proveedores, no hay diferencia de cambio. Fíjense, ya me quedó bien de uso a esa evaluación. ¿Qué pasa el 20 de diciembre? Porque yo le di $4.000 y quedé debiendo $3.000 y $5.000. El 20 de diciembre le pago $3.000, pero ya la cotización es 17,95 porque en esa época, hace 50 años y dentro de 50 años, espero me equivoqué, esto sigue siendo Argentina. Entonces el tipo de cambio es complicado. Proveedores, le pagué $3.000 a 17,85. Diferencia de cambio, los $3.000 por los 10 centavos de diferencia a caja, porque ¿cuánto salió? 3.000 por 17,95. Entonces acá puse algo en rojo. Si después de esto yo en un examen final pregunto diferencia de cambio y alguien, voy a sacar una foto antes de tener la clase de los que están acá, si estuvieron, me contesta mal, me voy a calentar. Dice, no se activa diferencia de cambio. Yo activé el bien de uso los dólares al momento, tipo de cambio vendedor, al momento que lo compré. Después no lo toco más. Recuerden, revaluación anual de saldo de impago y la diferencia que exista entre esto y esto incidirá en el balance impositivo. Esta diferencia de cambio incide ¿cuándo? En el balance impositivo. Ahora, revaluación anual de saldo de impago. ¿Cuánto era el total a pagar? $12.000. Yo pagué junto con la entrega $4.000, ahí dice anticipo, pero si es junto con la entrega, lo acabo de ver, no sería un anticipo. Y la primera cuota, $3.000. Quiere decir que yo al 31 de diciembre, porque esto pasó el 20, yo al 31 de diciembre debo $5.000. Entonces, revaluación anual de saldo de impago. ¿Qué tengo que hacer? Al 31 de diciembre, 30 de junio, 31 de enero, cuando sea el cierre, acá lo simplificamos, cuando el contador quiere simplificar algo, pone 31 de diciembre. Entonces, debo $5.000. ¿Cuál es el tipo de cambio del 31 de diciembre? 18.90.
Entonces, como yo debo $5.000 y el tipo de cambio es mayor, ¿qué tengo que hacer? 5.000 por la diferencia entre la cotización al 31 de diciembre menos lo que yo lo tenía, diferencia y cambio a proveedores. Esto que puse acá, debería repetirse acá. No se activa. No se activa. No se activa. Mayoricemos. Esto parece viejísimo, ¿no? Pero ya tenemos bastante años como para saber lo que es un mayor y cuando lo hacíamos manualmente. Eso para ustedes no existe. Ahora todo es nube, clave, etcétera, etcétera. A ver, proveedores. Yo el 6 de noviembre acredité por el valor de la compra 214.200. ¿Se acuerdan de este asiento? Después le pagué 71.400. Después le pagué 53.550. Y el 31 de diciembre hago un asiento impositivo para adecuar a que mi cuenta de proveedores que me diga que yo le debo 94.500 pesos, que esos 94.500 pesos al tipo de cambio son $5.000, que es lo que le debo. Si yo hice esto y tuve en claro que no se activan la diferencia y cambio, esto va a estar bien hecho. En diferencia y cambio en ese periodo tengo que tener 5.550. Y no más ni menos. Si yo no tengo esto, es porque me puedo haber, como dicen los cordobeses, echado un moco y haber activado. No se hace eso. Este bien dicho no se toca más. Y esto sí es importante, porque si ustedes contestan lo contrario, no es solo haber activado un importe que no corresponde en bien de uso, sino que después esa macana va a contaminar todos los balances en los cuales yo tenga la vida útil vía la amortización. Vamos al 2018. En el 2018, al 30 de enero, porque acá me decía, el 30 de enero le cancelo los 5.000, ¿qué hago? Proveedores por 94.500, que es lo que me había quedado, la diferencia de cambio, porque el tipo de cambio es más grande, a caja por la diferencia. Entonces, ¿qué pasó en el periodo fiscal 2018? Yo tenía un proveedor por un saldo, lo cancelo, me quedé en cero. ¿Y qué diferencia de cambio tengo? La revaluación anual de saldo impago y la que queda entre esa revaluación anual y la cancelación del crédito que se hubiese destinado a, etcétera, etcétera. Lo que vimos. Entonces, ¿qué diferencia de cambio iba a tener en el 2018? Solo esta. Si vemos los dos periodos, en el 2017, 5.550, lo vimos acá. En el 2018, solo esta. Total, 10.300. El 72 de la ley dice que la diferencia de cambio deberá ser imputada como gasto en el ejercicio que se produzca. Tienen un minuto de vida para esta pregunta. ¿Les quedó claro o tienen alguna duda? Vamos, balance. Sí. No, digo, cri, que no responden nada, nos quedamos tildados. Bueno, Está claro, vamos. profe. ¿Quién habla? Ahí está, gracias. ¿Quién habla? Yo, Zamorano. Sí. Profe, yo tengo una duda. A ver, vamos ¿Por qué? por parte, vamos por parte. Ahí Perdón, va. no quiero ser descortés con la mujer, pero primero tuvo Zamorano. Vamos, Él rápido. dijo que nos quedó queda claro. poco. Está claro, dije. Ah, perdón. ¿Y quién habló? Yo, Sí. yo tengo una duda de por qué dice que solamente se hace impositivamente eso, lo de la diferencia de cambio. Contablemente también deberíamos hacerla o no. A ver, yo dije que contablemente ustedes pueden haber. No. Usted dijo impositivamente, nada más. Pero déjeme terminar. Usted igual que mi mujer, mi hija, y no quiero una violencia de género que mi mamá. No me dejan. Déjeme terminar. Yo dije que contablemente, hace rato lo dije, no me interesa cómo está.
¿Se tiene que haber hecho contablemente? Por supuesto. Pero si yo contablemente, mire el absurdo que le voy a decir, mire el absurdo. Contabilicé el bien de uso en 12.000 pesos porque se me pasó. Y tomé el tipo de cambio 1 a 1, perdón, ojalá que no se me haya pasado a mí, otro contador lo firmó. A mí no me importa, lo que voy a tener que ver es cómo ajustarlo para llegar a que mi cierre 2017 diga lo que tiene que ser y mi 2018 diga lo que tiene que ser. ¿Se entiende? Entonces, esto me viene muy bien su pregunta. ¿María? Sí, profesor. Bueno, me viene muy bien su pregunta porque reafirmo, no me interesa lo que está hecho contablemente, salvo que el balance lo firme yo. Ahora, si lo firmó otro y está activado el bien de uso por cualquier importe, y yo veo en el estado de resultado que la diferencia de cambio que está como pérdida es 50.000 pesos, yo tendré que verificar. Ahora, si contablemente yo veo que el bien de uso está en 214.200, este sería un problema grave si no está en ese valor, porque me va a llevar a contablemente hacer en mi papel de trabajo impositivamente una luz roja o ponerlo en rojo, porque como dije, si eso no coincide, va a llevar a que yo, si la vida útil es 10 años, durante 10 años tenga que hacer un ajuste en mi balance impositivo, porque eso va a llevar una amortización mal hecha contablemente si no coincide. Ahora, si yo contablemente veo que el bien está activado por este valor y la diferencia de cambio, después de hacer este análisis, veo que en el estado de resultado hay una diferencia de cambio por 5.550, perfecto. No sé si contesté. Sí, profe, gracias. Bien, vamos a este que me interesa muchísimo. Se sigue viendo el mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Ve. Este de no confección la contabilidad, hagamos de cuenta que no está. Entonces hemos dicho, cuando hemos hablado de balance comercial y balance impositivo, hemos dicho que el balance impositivo no está definido, pero a qué tiende, qué es lo que busca. No vuelvo sobre eso. Nosotros nos dan un papel, viene el señor Joaquín Calle y nos dice, este método de resultado contable. Determine usted el impuesto a la ganancia. Esta, les quiero decir, es una expresión total y absolutamente simple de lo que es esto en la realidad. Entonces me dice, este es el método de resultado contable. Y para simplificarlo más, suponemos que son los datos sin el ajuste por inflación contable, es decir, esto es histórico, y sin el ajuste por inflación impositiva. Ya vamos a volver sobre esto. Entonces me dice, estos son los ingresos, yo vendí esto, mi resultado por venta de uso es eso, llego a este subtotal, mi costo es existencia inicial más compra menos existencia final es este. Y estos son los gastos, llego a que mi resultado contable histórico es 100.000. Bien, entonces hemos visto que la norma del decreto reglamentario me dice, señor, si usted lleva contabilidad y parte de un estado contable, de resultado contable, que le dice, como en este caso, que usted ganó 100.000, empiece a analizar cada concepto y vea si coincide o no. Si no coincide, va a tener que sumar o restar. ¿Vamos hasta ahí? Entonces yo empiezo a analizar más, menos, o menos y más. Agarro, las ventas están perfectas, no merecen ningún comentario. Voy al resultado de bien de uso. Y digo, saco 2.000. ¿Por qué? ¿Por qué pueden ser 2.000 pesos menos? Si yo estoy restando, es porque impositivamente el resultado es 3.000, no sí, es 3.000, no 5.000. Vamos, eso es básico, ¿se entendió hasta ahí, no? O sea, si yo estoy haciendo un ajuste en menos, es porque mi resultado impositivo no es 5.000, es 3.000. ¿Por qué? Porque puedo haber hecho uso de la venta y reemplazo, que ya vamos a ver. La venta y reemplazo me dice, señor, si usted vende un bien para no trabar
que la venta del bien y alcanzar el resultado no sea una traba para comprar el otro, no impute ese resultado en este ejercicio y dedúzcalo, ya lo van a ver con Joaquín, con los chicos, dedúzcalo del costo del otro y decir que me lo va a devolver vía una menor amortización. Pero por ahora tómenlo. ¿Qué puede pasar? Que sea un costo de un automóvil. El automóvil, como lo puedo amortizar con un límite, quiere decir que impositivamente siempre el valor residual impositivo, si está todo, no hay incidencia del ajuste por inflación, etcétera, etcétera, el valor residual impositivo va a ser mayor. Por lo tanto, cuando lo venda, el resultado va a ser menor. Ahora, podría ser un ajuste en más si hice ejercicio de la opción del desuso. Lo hemos visto en desuso. Recuerden que si yo hacía uso de la opción en el periodo 2021, mi resultado era 300.000. ¿Por qué? Porque había amortizado en el 18 y en el 19. Entonces, en este caso, le estoy diciendo, ¿por qué puede ser en menos 2.000 por esta causa? ¿Podría ser más? Sí. Si hice uso, por ejemplo, de la opción de desuso. Ahora ya vamos a seguir, hay muchas más, pero esta es una muy buena pregunta de examen. Porque si yo, a cualquiera de ustedes que va a rendir, después hay otro integrante de la mesa, pero yo digo, a ver, denme 3, 4 ejemplos de ajustes. Y me pongo a charlar con ustedes. Y veo que cuando yo le pregunto de amortización saben, que cuando le pregunto de honorarios de directores saben, de evaluar la existencia saben, yo estoy chocho. Para mí ya entró con el pie recontra derecho. La existencia inicial, lo vimos el otro día. Hago un ajuste en menos de 10.000. ¿Por qué en menos? Porque la existencia inicial impositiva fue mayor que la existencia inicial contable. ¿Y por qué es eso? Veamos acá. El otro día le dije, macheteen, tengan en cuenta esto. El costo de venta es existencia inicial más compra menos existencia final. El resultado bruto es la venta menos el costo. Si la existencia inicial que suma el costo impositivamente es mayor, va a hacer que el costo sea mayor. Por lo tanto, mi resultado va a ser menor. Ahí está. Si esto fuese al revés, ese ajuste estaría acá en más. Se lo digo con la existencia final. El ajuste es más. ¿Por qué? Porque la existencia final impositiva es mayor que la contable. Y si analizamos esto, nos vamos a dar cuenta. Amortizaciones. Entonces yo sigo. Acá no había nada que analizar, el resultado de venta viene de uso, les dije. Acá tenemos compra también valuada, incluyen los fletes, no incluyen intereses. O sea, se dan cuenta que esto está simplificado, ¿no? Llego a la existencia final y empiezo a analizar amortización. Yo doy un ajuste en más de amortización. ¿Por qué? Porque hice uso de la opción de venta y reemplazo. Ya lo van a ver con los chicos. Porque hay diferencia de criterios, porque está el tema de desuso. Contablemente se siguió amortizando. El que firmó el balance no se dio cuenta que ese bien, y a veces lo que hacemos impuesto tampoco, ¿no? Pero el que firmó el balance lo tiene en el anexo, ni se dio cuenta que está fuera de uso. Pero nosotros sabemos que si está fuera de uso no se puede amortizar. Entonces, si yo lo sumo acá, es porque esta amortización no es 40, es menos. ¿Por qué también? Porque puede haber una diferencia entre el ajuste por inflación contable e impositivo. Esa les va a costar entenderla, no la hemos visto todavía. Vamos a deudores incobrables, 5.000. Tengo un ajuste. ¿Dónde estoy? Acá, en menos de 4.000. Si tengo un ajuste en menos, quiere decir que los incobrables fueron de 9.000. Están registrados, y esto es para María, por ejemplo, están registrados
¿Cuánto? 5.000. Pero cuando yo voy a ver y analizo, veo que son 9. Entonces, ¿qué hago? Hago un ajuste en menos de 4. ¿Y por qué? Porque pueden ser de escasa significación, que contablemente no se tuvieron en cuenta. O puede ser un ajuste en más o en menos, dependiendo si impositivamente se toma el criterio de la previsión o cargo directo. Son muchas cuestiones. Las donaciones. Veo que contablemente hay en el lector de resultado un cargo de 2.000. Y cuando voy a ver, veo que no está admitida impositivamente. ¿Cómo lo corrijo? Hago un ajuste en más. Acá está restando. Ahí está restando. Dentro de egresos. Esto, por supuesto, recontra simplificó. Este estado de resultado contable, por favor, no le digan a nadie que lo hice yo. Pero acá están restando. Ahora, cuando voy a ver impositivamente, no corresponde. ¿Qué hago? Lo anulo. Un ajuste en más. O si corresponden 1.500, ajusto 500. Intereses. 2.500. Cuando voy a ver, es 3.500. ¿Qué hago? Como una deducción, y está tomado 2.500, ¿qué hago? Un ajuste en menos de 1.000. ¿Por qué? Por el principio de devengado. Porque contablemente devengaron de una forma, ¿no? Yo voy y veo y devengo como corresponde. Ahora, esto es importante lo que voy a decir. Podría ser un ajuste en más si son intereses punitorios, por ejemplo. Si acá diría intereses punitorios, o hay veces que contablemente tenemos en una cuenta intereses impositivos, intereses previsionales, intereses comerciales, intereses de financiación, intereses bancarios, interés, y en lo impositivo voy y abro y tengo punitorios. Sabemos que por el 227 del decreto, lo vimos, no es deducible. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si yo acá tengo intereses por 2.500 y todos son punitorios y no es deducible, debería ser, en vez de este ajuste de 1.000, o tal vez este de 1.000 también corresponda porque está mal devengado, debería ser un ajuste en más, devolviendo ese punitorio que no es deducible. Provisión de impuesto a la ganancia. Este es un tema clásico, también para María. A mí no me importa si lo que dice en el balance es lo que después que yo trabajo es. A ver, lo simplifico. Acá dice 15.000. Yo puedo trabajar y puede ser 23.000 o 200 pesos. Este es el ejemplo típico de lo que dice la contabilidad, no me interesa, si no lo firmé yo. Entonces acá dice 15 y como sé que es una deducción no admitida, lo saco de cuajo. Ni lo miro. Voy a ajuste en más 15.000. Devuelvo. Honorario de directores. Honorario de directores, sabemos que tiene un límite. 12.500 o 25% de la utilidad contable, que después del decreto reglamentario me dice qué utilidad contable tengo que tener en cuenta y hay un límite cuantitativo, temporal, todo. No me voy a meter en eso. Pero supongamos que acá estábamos en el mínimo. Hoy sería risueño regularle a alguien, pero permítanme, para el ejemplo, que son 12.500. Porque es 12.500 o 25% de la utilidad. 12.500. Y yo después de hacer todo un análisis, determino que es 12.500. ¿Cuánto está deducido? 9.000. Voy acá, a mi papel de trabajo, y hago un ajuste por 3.500. Porque después de hacer todo el cálculo y la fórmula, que ya la deben haber visto, ya la deben conocer, es más, ya la deben tener macheteada al lado de la norma respectiva, porque no tiene ningún sentido. ¿Alguna vez uno estudió o entendió cómo nace esa fórmula? ¿Para qué? Pongan Netflix y machetenla al costado. Entonces acá, si es 12.500 y yo tengo 9, ¿qué hago? Un ajuste en menos de 3.500.
Supongamos, yo les dije, habría que hacer, el tiempo no nos da, una recorrida por el activo, el pasivo, a ver qué hay. El ejemplo que dije, tengo $100.000, cómo están valuados, hemos visto, en efectivo, las normas. Supongamos que no hay más. Digo, tengo ajustes en menos de 20.500, ajustes en más de 44.500, subtotal 23.500. Eso significa que a mi resultado contable histórico de 100.000 le debo aplicar el ajuste impositivo en más de 23.500 y mi resultado impositivo va a ser 123.500. Sobre eso voy a tener que aplicar la alícuota. Antes de entrar a otra complicación, digo, este sujeto, esto no lo miren, lleva contabilidad, no hay ajuste por inflación contable ni impositivo. Me dice que el resultado es 100. Y empiezo a mirar los rubros. En el que no hay ajuste, es una buena práctica, no está acá, es una buena práctica poner, por ejemplo, acá, ventas y en observaciones sin ajuste. Porque eso significa que se vio. Eso es bueno para los papeles de trabajo. Es bueno. ¿Les recomiendo? Sí. Pero voy haciendo un recorrido y fíjense todos los ajustes que tengo. Ahora, yo en cada ajuste le dije, este está así por esto, pero podría ser por esto, por esto, por esto, o podría ser en más, en venta bien de uso, por esto, por esto, por esto. Entonces, esas son todas preguntas y respuestas que ustedes la tienen que conocer. Por eso digo que este tema, a mí, no sé qué opina Joaquín, me parece, para un examen final, una pregunta que a mí, me da una visión de si el alumno, por lo menos, esto lo maneja. Porque para poder hacer esto tenemos que saber cómo se evalúan los bienes de uso. ¿Cómo se evalúan si se venden? Venta y reemplazo. Desus, el artículo 93. Para la existencia, el costo, los bienes, si hizo opción por fuera de moda, fuera de deteriorada, etc. Incobrable, si lleva previsión o no, los índices de escasa significación, donaciones, intereses no deducibles, principio del devengado, todo eso. No te deje, hice una pregunta y no te deje hablar, Joaquín, me parezco a María. No, comparte. Bueno, ahora, acá puse observaciones. Si el resultado contable, que yo acá dije, no tiene, estos 100.000 son históricos, pero si el resultado contable está ajustado por inflación contablemente, lo primero que hay que hacer es sacar ese ajuste. Supongamos que yo les dijera que esto, todo lo que hemos visto es así, pero ajustado por inflación contable. Y entonces, supongamos que es una ganancia de 188.888. ¿Está? ¿Me permiten un segundo? Hola. Estoy dando clases, ya te llamo. Lo primero que tendríamos que hacer es sacar esos 88.888. Es decir, que acá, antes que nada, tendría que haber hecho esto. Resultado contable 188.888 menos el ajuste por inflación contable, punto de partida 100.000, que son estos. Después vendrá el conocimiento de esto, del ajuste por inflación impositivo. A ver, si tenemos contabilidad, partimos de mi resultado contable. Ahora, que ya se lo dije, si esto tiene la influencia del ajuste por inflación contable, lo primero que hacemos es sacarlo. El ajuste por inflación contable no existe impositivamente. Y de ahí empezamos a ver los datos históricos. Y empezamos a hacer los ajustes que corresponden.
¿Está claro? Si no llevamos contabilidad, tenemos que hacer esto que está acá. Si no llevamos contabilidad, se nos puede complicar un poco. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es armar los 123.500 que llevo acá. Entonces, cuando nosotros, como no tenemos contabilidad, veamos ventas, vamos a tener que armar las ventas. Y cuando veamos resultados de bienes de uso, vamos a tomar 3.000. Nosotros acá contablemente vea 5, menos 2, 3. Bueno, es 3. Tendremos esto mismo que hemos puesto acá, en nuestro papel de trabajo acá. Venta menos costo, pero se hizo uso de tal opción, por lo tanto es esto. Y cuando vamos al costo, fíjese que acá tenemos 60, pero como esto no lleva balance, tenemos que tomar lo impositivo, 70. Esto coincidía, esto tampoco coincidía, entonces tomamos lo impositivo. Y cuando vamos a estos conceptos, amortizaciones que teníamos 40 y habíamos hecho un ajuste de 22, no es 40, es 18. En definitiva, tenemos que llegar a lo mismo. Pero acá no hay un más o menos. Acá lo estamos armando impositivamente. Incobrables, recuerdan, acá era 5, habíamos hecho un ajuste de 4. Escasa significación, lo que ustedes quieran, es 9. Las donaciones no van, el impuesto a la ganancia no va, lo saco de cuajo. Los intereses no son 2.500, es 3.500, porque verifico cómo está devengado. Y los honorarios directores, este es burdo, sería muy malo, que si hay honorario de directorio o de socio gerente no lleve contabilidad, pero puede suceder. Y llego a los 123.500. Es decir, que acá lo voy a tener que armar yo. ¿Está claro? Hoy hemos visto balance comercial y balance impositivo. En realidad, balance impositivo. Hemos dicho, cuando hablamos de balance impositivo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que busca la norma? Por eso rigidez, uniformidad, etcétera, etcétera. Generalmente se refiere al balance, al estado contable de resultados, pero les he recontradicho que ese sería el punto de partida, pero hay que analizar todo, activo, pasivo, a ver si hay existencias, deudas en moneda extranjera, cómo están valuadas, si se devengó un interés de un crédito, si se devengó un interés de una deuda, todo. Si hay contabilidad, la mecánica es esta: partir del resultado contable histórico y ir haciendo ajustes en menos y en más. En menos y en más. Para hacer estos ajustes tengo que conocer la ley. Todo. Una vez que hago esos ajustes, lo que tengo que hacer es, al resultado del que yo partí, le sumo o podría restarle. Estos 23.500 podrían ser negativos si los ajustes menos hubiesen sido mayores, y ese es el resultado. ¿Cuál es la complicación que no he puesto acá? Que a esto, porque no lo conocemos y es complicado, vamos a tener que agregarle o restarle el ajuste por inflación impositivo, que sí lo vimos cuando vimos las normas del decreto. Pero a esta altura sería muchísimo. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden apuntar que esto se va a ver modificado por el ajuste por la inflación impositiva, sin duda. Si esto tendría contabilidad, lo primero que hago es sacarlo. Si no llevo contabilidad, lo tengo que armar. Tendría que coincidir. Pero además de ver esto, hemos visto desuso. Con un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo, porque un ejemplo en donde el alta no se actualiza, es decir, justamente un ejemplo sencillo. Y después hemos visto diferencias de cambio o el tema de operaciones en moneda extranjera, en donde es
en donde hemos visto varias normas, hemos buceado hasta en la 11683, pero en definitiva yo les dije, por favor, tengan en cuenta que el 72 habla de revaluación anual de saldos impagos y por las que se produzcan entre la última evaluación y el importe del pago total o parcial de los saldos y se imputarán al balance impositivo anual. Y hemos visto un ejemplo en donde se compra un bien de uso, se imputa al valor que corresponde y después todo lo que va y viene, porque si sucede que el tipo de cambio baja, esta también es una pregunta que la escuché que la hace otro integrante del tribunal a los alumnos, y los alumnos, a ver, si yo le debo a proveedores y el tipo de cambio sube, va a ser una diferencia de cambio negativa, pues yo voy a tener que conseguir más pesos. Ahora, si circunstancialmente viviéramos en otro país y el tipo de cambio bajara, sería una diferencia de cambio positiva, porque yo voy a necesitar menos pesos para pagar mi deuda. En definitiva, todas esas diferencias de cambio se imputan en el balance. Dice balance impositivo anual. No se me modifique el costo del bien de uso. Si ustedes contestan eso, uno ya se da cuenta que saben. Puede rebuscar un poco más, pero se da cuenta que saben. Y si atan el tipo de cambio como yo le dije que yo lo razono, mucho más. Tipo de cambio Banco Nación, comprador o vendedor, y depende. Porque también he visto que en la pregunta dice, ¿qué tipo de cambio, comprador o vendedor? Y no saben. Entonces ahí, como veo que muchos se toman un mate y piensan, un momentito, voy a pensar, y dicen, a ver, si yo le debo al señor Joaquín Jayé billete, tengo que ir al banco, ¿y qué tengo que hacer? Comprarle al banco para llevarle billete. Entonces, ¿qué tipo de cambio va a ser? Comprador. ¿Es comprador, profesor? Muy bien, vaya, tiene 8. ¿Ah? Me quedó volver sobre desuso. Si han entendido la mecánica de desuso, recuerden que también es aplicable para sujetos que obtienen ganancias de cuarta categoría en tanto la venta del bien esté alcanzada por el impuesto. Y que la opción, lo dice claramente la ley, dice excepto inmuebles. Cuando vean venta y reemplazo, le va a parecer más fácil desuso. No sé si, Joaquín, hay algo pendiente. Entiendo que no. No sé si quieren preguntar algo más, pero ¿Alguien tiene una pregunta, una consulta? Bueno, gracias, Joaquín. Gracias por acompañarme. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Suerte. Hasta la próxima, gracias. Hasta luego. Gracias, profes. Gracias, profes.